Sean bienvenidos. El día de hoy tenemos un problema relacionado al potencial eléctrico, el cual nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el potencial eléctrico creado por un cilindro hueco infinito de radio R que tiene una distribución de carga lineal lambda uniforme? Bueno, iniciamos con una breve definición de lo que es el potencial eléctrico, el cual es la energía potencial o trabajo por unidad de carga que realiza el campo eléctrico al desplazar una partícula. Tenemos el cálculo del potencial mediante integrales y de igual forma tenemos el cálculo del voltaje entre dos puntos A y B utilizando el campo eléctrico, ya sea que genere una distribución de carga o una carga puntual. El voltaje viene a representar la diferencia entre el potencial en un punto A, el cual es el punto inicial, y el punto B, el cual es el punto final. A continuación se les presenta la gráfica del potencial para una carga puntual. Las líneas dibujadas en toda la superficie son líneas equipotenciales, es decir, líneas donde el potencial tiene el mismo valor. Si una carga se desplaza siguiendo estas líneas, el trabajo realizado por el campo eléctrico viene a ser cero. Bueno, pasemos al problema. Tenemos un cilindro infinito, en este caso hemos tomado únicamente una sección de él, el cual tiene un radio R y a la vez tiene una distribución lineal de carga lambda uniforme alrededor de toda su superficie. Debido a que este cilindro es infinito, sabemos que el campo eléctrico apunta radialmente hacia el exterior de la superficie en el caso de que lambda sea positiva. Y para cualquier punto fuera de la superficie, tenemos que la magnitud del campo eléctrico decrece con la siguiente fórmula, la cual se ha calculado en capítulos anteriores utilizando la ley de Gauss. Notemos la condición de que R minúscula, que es la distancia desde el eje del cilindro hacia un punto al exterior del cilindro, tiene que ser mayor, obviamente, al radio del cilindro. Bueno, vamos a tomar la expresión para calcular el voltaje entre dos puntos A y B utilizando el campo eléctrico. En este caso podemos tomar que el desplazamiento de R sea paralelo al campo eléctrico, por lo tanto su producto punto viene a ser la multiplicación de los módulos. Ahora bien, reemplazamos la expresión del campo eléctrico e integramos. Ahora debemos definir un punto donde el potencial sea igual a 0 y en este caso diremos que B sub B será igual a 0 en el infinito. Pero ¿qué pasa si el potencial es igual a 0 en un punto en el infinito? En este caso no nos convendría, ya que R sub B sería infinito y por lo tanto el potencial en cualquier punto A fuera de la superficie del cilindro vendría a ser infinito. Por lo tanto podemos tomar en cualquier otro punto. En este caso definimos que el potencial es igual a 0 en R sub B igual al radio del cilindro, es decir, en su superficie. De donde tenemos que B sub B sería igual a 0 y el potencial a cualquier distancia R mayor que el radio del cilindro medida desde el eje viene a ser la siguiente expresión. Ahora se nos plantea lo siguiente: el radio del cilindro es igual a 6 centímetros y la densidad de carga lineal es 8.5 microcoulombs sobre metro. Ahora, lo que nos pide es el voltaje entre la superficie del cilindro y un punto a 4 centímetros fuera de la superficie. Y como segundo punto, el voltaje entre la superficie y un punto cualesquiera dentro del cilindro. Bueno, para ello procederemos a analizar la siguiente simulación, la cual nos presenta las gráficas de tanto el potencial para esta distribución de carga alrededor del cilindro infinito como el campo eléctrico. Durante el desarrollo del ejercicio definimos que el potencial era igual a 0 a una distancia de 6 centímetros del eje, es decir, en la superficie del cilindro. Ahora nos pedía el voltaje, es decir, la diferencia de potencial, entre un punto en la superficie del cilindro y otro a 4 centímetros de esta. Por lo tanto, R vendría a ser 10 y como observamos,
el potencial en este punto es de menos 78.085.2 voltios. Por lo tanto, el voltaje entre A y B sería la resta entre el potencial inicial menos el potencial final. El voltaje entre estos dos puntos es el siguiente, 78.085.2 voltios. Ahora, pero, ¿qué habría pasado de haber definido el potencial igual a cero en cualquier otro punto fuera de la superficie? Bueno, lo único que habría pasado es lo que se observa en este momento en la gráfica. Habríamos desplazado el punto donde el potencial es igual a cero, pero la gráfica no cambia en su forma. Lo único que observamos es que aumenta el valor del potencial, en este caso en la superficie a los 6 centímetros y en todos los puntos que se puede observar. Supongamos que el potencial era igual a 0 a 9 centímetros del eje, y observamos que el potencial en la superficie del cilindro ha aumentado, y a 4 centímetros de su superficie, es decir, a era igual a 10, tenemos que el potencial es menos 16.105 voltios. Y por lo tanto, aplicando de nuevo los mismos criterios, tenemos que el voltaje es el mismo. Es decir, esto demuestra que no importa en qué punto nosotros definimos el potencial igual a 0 para el cálculo del voltaje. Ahora nos pide el voltaje entre la superficie y un punto cualesquiera dentro del cilindro. Antes de realizar el cálculo, volvamos una última vez a la simulación. Sabemos que dentro del cilindro, y como la distribución es uniforme y continua, el campo eléctrico vendría a ser 0. Y fuera de su superficie, decrece conforme al inverso de la distancia. Para el potencial, y debido a que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, tendríamos que entre R igual a 0 y la superficie del cilindro no hay variación de potencial. Por lo tanto, podríamos definir que es igual a 0 o que es igual a una constante. En este caso nos conviene definir que es igual a una constante para mantener la continuidad de la función potencial. Por lo tanto, entre 0 y 6 centímetros el potencial es el mismo. Volviendo a los cálculos, y debido a que los potenciales son los mismos, el voltaje es 0, y de igual forma si hubiésemos definido que el potencial es igual a 0 a los 9 centímetros. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.